acá en nuestro COSOC. Yo tuve el gusto de conocerlo cuando usted era subsecretario, así es que para mí es un honor que esté con nosotros hoy día. Y sin más, le dejo la palabra a usted para que después vayan presentándose los integrantes de nuestras organizaciones. Son 10 en total. Hoy día tenemos el quórum casi completo, nos faltó solamente una organización. Generalmente es así. Así es que agradecerle siempre a los consejeros por la presencia y le doy la palabra a usted, toda suya, Augusto. Muchas gracias, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Veo, además, me siento un poquito en casa porque veo varias caras conocidas. Por supuesto, a Andrea, a Isabel, a Roberto, lo veo ahí también. Así es. Veo a Carolina, que creo que nos conocimos, sí, por cierto que nos conocimos antes. Así es que le reitero el agradecimiento por la invitación. Voy a hacer una corrección porque a la presentación de Isabel, porque aunque alguna vez pensé estudiar leyes, nunca lo hice. Lo que terminé estudiando fue ingeniería comercial, pero me declaro abogado de ejecución, sí, por práctica y experiencia. Lo que quería hacer, y me gustaría, por cierto, sí, que nos presentáramos primero para conocerlo un poquito más a cada uno. Luego de esa presentación, quiero contarles muy rápidamente qué es lo que ya se ha avanzado en materia de reforma de pensiones y qué es lo que está pendiente y se está discutiendo en el Parlamento, ¿ya? Pretendo ocupar unos 10-15 minutos en esa presentación para después poder entrar en un diálogo abierto y contestar todas las dudas e inquietudes que puedan tener. Adelante. Perfecto. Don Eugenio, ¿puede presentarse y decir su organización? ¿Yo? Sí. Sí, comienza usted. Eugenio León, soy dirigente campesino del Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile, que agrupa todas las organizaciones, confederaciones, federaciones campesinas de Chile, MUSECH. Perfecto. Quien quiera seguir, tiene la palabra. Me presento, mi nombre, bueno, bienvenido ante toda esta reunión. Soy Nancy Droguet, trabajadora social, represento el Colegio de Trabajadores Sociales y además trabajo en la Asociación Chilena de Seguridad en el Hospital del Trabajador. Así que va a ser una entretenida jornada, porque las trabajadoras sociales estamos muy preocupadas del tema de la reforma. Mi hijo trabaja en la H también. Te vas a encontrar con él algún minuto. ¿En qué parte trabaja? Estuvo en el Hospital del Trabajador en control de gestión, pero ahora está en gestión más en la casa como matriz, digamos. Ah, sí. Se llama igual, así que algún día te vas a encontrar. Rétalo de mi parte. ¡Oh, sí lo conozco! Ahora ya sé quién es. Sí. Gracias, Nancy. ¿Quién quiere seguir, por favor? Yo continúo. Mi nombre es Patricia Nasser, trabajo en el Laboratorio Chile, donde pertenezco al sindicato número 3, ahí tengo un cargo dirigencial y además participo en este COSOC en representación de la Central Sindical UNT de Chile. Gracias, señora Patricia. Don Orlando, ¿quiere seguir usted? Sí, no hay problema. Antes que nada, les pido unas disculpas porque está continuando otra reunión en el Senado, por eso tuve ese lapsus que no los podía contestar el teléfono. Mi nombre es Orlando Sharp, represento a la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile y estoy participando en el COSOC de la Previsión Social. Gracias, don Orlando. Don Ignacio. Entonces, sin micrófono. Ahora sí tengo micrófono. Hola, buenos días. Buen día. Mi nombre es Ignacio Vega, ex dirigente de la Central Autónoma de Trabajadores. En
en la central me dediqué mucho a estudiar el sistema previsional y hoy día represento a los trabajadores del Banco del Estado pensionados en la mesa coordinadora de personas mayores, en la Asociación Mesa Coordinadora de Personas Mayores. Perfecto. Nos queda Carlitos Díaz. Gracias. Carlos, ¿nos escuchas? Está ocupadito. En silencio, Carlos. Sí. Mientras tanto, vamos con la señora Marlene. Buenos días, don Augusto. Mi nombre es Marlene Campos. Estoy en representación de la UNAP, AGES, Asociación Gremial Unión Nacional de Pensionados de Chile, representada por don Francisco Iturriaga. Y en el COSOC participa don René Tapia, pero por motivo de la pandemia estoy representándolo yo como en lugar de ellos. Y muy bien representado, ¿verdad? Muchas gracias. Don Carlitos Díaz, te doy la palabra para finalizar contigo la presentación. Disculpen que estaba contestando un WhatsApp y estaba en silencio. Bueno, mi nombre, como dice Andreita, es Carlos Díaz Ruiz. Soy dirigente nacional del Sindicato Interempresa de los Supermercados Líder, Walmart, y además soy dirigente acá en la región de Tarapacá de la CUT Iquique. Así que, y miembro del COSOC ya también hace un par de temporadas. Perfecto, gracias Carlitos. Bueno, este es nuestro COSOC, es un gusto para que usted lo conozca. Perdón Andrei, pero yo también voy a saludar a don Augusto. Sí, adelante, por favor. Es que yo le voy a contar que Roberto es parte de la Secretaría Ejecutiva. Entonces, muchas veces cometo este error de saltármelo, pero menos mal que me avisaste, Roberto. Por favor, adelante. Jefe, yo siempre le digo a don Augusto jefe porque lo conocí como subsecretario. Bueno, usted sabe, yo represento a la Superintendencia de Pensiones, formo parte de este COSOC, y además, en cierto modo, represento también a la Asociación de Funcionarios de la Superintendencia. Así que un gusto tenerlo acá con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora ya nos conocemos un poco mejor. Como les decía, tengo una presentación con 3 láminas que se las voy a poner en pantalla en un minuto, que sirve como pauta para las palabras que les quiero decir, que voy a explicar primero qué es lo que ya se ha hecho en materia de reforma de pensiones y luego voy a recordar junto con ustedes las características del proyecto que se está discutiendo todavía en el Congreso, lo que está pendiente, por lo tanto, y de ahí podemos enlazar una conversación. Entonces, denme un minuto. Ahí. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí, perfecto. Sí. Ya. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ya se ha hecho? Como ustedes saben, a fines del año 2018 el gobierno envió al Congreso el proyecto de reforma que modificaba tanto el régimen de pensiones solidarias como el régimen de AFP. Era un proyecto muy grande que, reitero, tenía como objetivo hacer cambios y mejorar pensiones, tanto las que se financian con presupuesto público, que es lo que se conoce como sistema de pensiones solidarias, como las pensiones del sistema de AFP. Luego de los eventos de COVID de mediados de octubre del año pasado, fue necesario cambiar las prioridades de la discusión de la reforma de pensiones y lo que se decidió al final en acuerdo con la oposición ahí fue dividir este gran proyecto de pensiones en 2 partes. Un proyecto que modificaba el sistema de pensiones solidarias y otro proyecto que modificaba el sistema de AFP. Se dividió este proyecto grande en 2, se aceleró la discusión el proyecto que modificaba las pensiones solidarias y en diciembre del 2019
se aprobó ese proyecto. Como consecuencia de la aprobación del proyecto que modificó el sistema de pensiones solidarias, ya desde enero de este año 2020 aumentaron las pensiones básicas solidarias de aproximadamente 600.000 pensionados ya a la fecha, y aumentaron en un promedio de 30% esas pensiones. Aumentaron también los aportes previsionales solidarios de un poco más de 1 millón de pensionados, un aumento que en promedio fue un 45%. Y de acuerdo a los términos de esa reforma que ya está aprobada, estos aumentos de la pensión básica solidaria y del aporte previsional solidario se van a volver a repetir en enero del año 2021 y en enero del 2022. O sea, sin necesidad de ninguna otra reforma, ya está contemplado que en enero próximo y 12 meses después, repito, en enero del 2022, vuelven a aumentar las pensiones, como les decía, o los beneficios del pilar solidario. ¿Ya? Como resultado de estos cambios al pilar solidario, la pensión total de este 1.700.000 o casi 1.800.000 pensionados, la pensión total, y con esto me refiero a la suma de lo que estos pensionados autofinancian, más los beneficios que reciben del pilar solidario, va a terminar aumentando en un promedio de 32%. Promedio que incluye casos que van desde aumentos del 50%, que son los pensionados con pensiones más bajas, hasta aumentos del 27%, que son los pensionados de este grupo con pensiones más altas. ¿Ya? Esto es lo que ya se hizo. Ahora, el resto del proyecto, que es el que les voy a describir, se siguió discutiendo en paralelo en Cámara de Diputados, y con el objeto de lograr la aprobación en Cámara de Diputados de ese proyecto, el gobierno le hizo muchas indicaciones al texto original. ¿Ya? Y junto con hacer esas indicaciones, se firmó con los diputados de la Democracia Cristiana e Independientes un protocolo de acuerdo según el cual el gobierno, luego que se aprobara en Cámara de Diputados ese proyecto, mientras se discutiera en el Senado, que es el segundo trámite, el gobierno se comprometía a hacerle una serie de indicaciones adicionales. Y con estas indicaciones, más el protocolo de acuerdo, ese proyecto se aprobó en Cámara de Diputados en enero del 2020 y hoy día está en discusión en el Senado. Esto fue en enero. Febrero el Congreso no funciona. Al reanudarse la discusión en marzo de este año, ahora ya en el Senado de ese proyecto de ley, lo que nos encontramos fue que el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, que es donde se está discutiendo el proyecto, declaró que los senadores, por lo menos los senadores de oposición, no se sentían obligados por el acuerdo que se había llegado en la Cámara de Diputados y que no iban a apoyar el proyecto en la forma en que había entrado al Senado. Para enfrentar esto fue una sorpresa para el gobierno, porque se entendía que producto de ese acuerdo político la tramitación del proyecto en el Senado iba a ser rápida, pero no fue así. Entonces, para poder enfrentar esta situación, acordamos con los senadores de oposición de la Comisión de Trabajo formar un grupo técnico con el objeto de discutir las propuestas que ya tenía el gobierno encima de la mesa y algunas que iban a presentar ellos, los técnicos de oposición. Y este grupo efectivamente se conformó y se trabajó durante los meses de marzo, abril y comienzos de mayo. ¿Ya? Producto de ese trabajo llegamos a un acuerdo en algunas cosas, pero no en otras, que hasta que en ese minuto resultaban clave para la oposición. Y estas son demandas que la oposición en el Senado por lo menos ha mantenido hasta ahora, y que las resumo en 4 puntos. En primer lugar,
con los diputados habíamos acordado que la cotización iba a aumentar en un 6 puntos porcentuales, del 10 al 16%. Todo de cargo del empleador, ese aumento de cotización. Que ese aumento se iba a dividir en 3 puntos que iban a ir a una cuenta individual y 3 puntos que iban a ir a un fondo colectivo. Ambos, esta nueva cuenta individual y este fondo colectivo, iban a ser administrados por una nueva entidad pública, ¿ya? Los senadores de oposición, sin embargo, presentaron en su contrapropuesta esta idea para que el 6% completo fuera a un programa de ahorro colectivo y nada a la cuenta individual. Después, ellos en su propuesta o contrapropuesta pidieron que los beneficios del nuevo programa de ahorro colectivo no tuvieran impacto sobre el nivel de beneficios del Pilar Solidario. Ellos también rechazaron las propuestas que tenía el gobierno para aumentar competencia en la industria de FP y además pidieron que no fuera parte de esta reforma una propuesta que tenía el gobierno para establecer que está en el proyecto de gobierno, para establecer un seguro y subsidio en caso de pensionados que queden en condición de dependencia funcional severa. ¿Ya? Y el trabajo de este grupo estaba medio empantanado en la discusión de estos puntos. Pero en ese minuto, les recuerdo, comenzamos a trabajar en marzo, trabajamos en abril, estamos llegando a fines de abril y mayo, ya el tema del coronavirus cambió totalmente las prioridades legislativas. Y en la práctica detuvo completamente la discusión del proyecto de pensiones por un par de meses. ¿Ya? Aquí ya estoy llegando casi al final de contarle en qué está este tema. ¿Ya? En julio, lo que pasó que como subproducto, como resultado de la discusión por el retiro del 10%, el tema de la reforma de las pensiones volvió a aparecer como un tema importante del debate político y de hecho se reanudó la discusión de la reforma en el Congreso. Y en este minuto, algunos senadores de oposición hicieron ya pública una propuesta alternativa de reforma con mucho más precisión que lo que se había conocido durante estas discusiones que tuvimos en marzo y abril. ¿Ya? Esta fue una propuesta más estructurada. Y hoy día, en lo que estamos entonces, es en una discusión tratando de encontrar un acuerdo que compatibilice las propuestas que han hecho estos senadores de oposición con la propuesta que, como ya les expliqué, el gobierno tiene presentada en el Senado. Quiero, habiendo definido ya el contexto en el que estamos, quiero rápidamente, y esta es una lámina muy fea, de letra muy fea, pero quiero resumirles cuál es la propuesta que el gobierno presentó. ¿Ya? Y si quieren después podríamos contrastar esta con la contrapropuesta que ha hecho la oposición. La propuesta que el gobierno tiene presentada en el Senado tiene como 3 grandes ejes. ¿Ya? La primera es que se cambia la estructura del sistema de pensiones chileno y se cambia por la vía de crear 2 nuevos programas financiados con un incremento de cotización, como ya le expliqué, de 6 puntos porcentuales de cargo del empleador. ¿Cuáles son estos nuevos programas que se financiarían con el 6%? Primero, un programa de ahorro provisional individual adicional al 10%. O sea, 3 puntos porcentuales irían a una cuenta individual de ahorro, administrada, sin embargo, en este caso por una entidad pública. ¿Ya? Y de esa cuenta se sumaría al llegar al minuto de la pensión a lo que haya acumulado en el 10% para poder financiar una pensión más alta. El otro 3% iría a un programa de ahorro colectivo solidario, así le hemos llamado, programa de ahorro colectivo solidario.
Y este programa de ahorro colectivo solidario tiene dos patitas. Una parte financiaría un beneficio de monto fijo, o sea, un monto fijo en pesos de igual cantidad para todos los actuales y futuros pensionados que cumplan un mínimo número de años de cotización. O sea, en particular, todas las mujeres que cumplan por lo menos 10 años de cotización. Se parte con menos, se parte con 8 años y va creciendo hasta 10. Y los hombres que cumplan 15 años de cotización, ¿ya?, van a tener, a lo que ya reciben del pilar solidario de la AFP, se les sumaría un beneficio de monto fijo. Y además, a los futuros pensionados se les sumaría un segundo beneficio cuyo monto depende solo de los años cotizados, no de la renta, no de nada. Entonces, junto con eso, y este es un componente muy importante, el proyecto gobierno propone fijar un piso mínimo a la pensión total. La ley diría, oiga, cuando esto funcione, al llegar el minuto de la pensión, sumando lo que la persona obtenga del pilar solidario, lo que obtenga de su AFP, lo que obtenga de estos nuevos programas, eso no puede ser menor que cierta cantidad de dinero. ¿Ya? Bueno, además, este programa de ahorro colectivo solidario pagaría lo que se llama un seguro de dependencia funcional. Y esto es bien simple. Cualquier pensionado que quede en condición de dependencia, esto es, que no pueda, por causa de incapacidad física, valerse por sí mismo y necesite la ayuda de un tercero para desarrollar las actividades de la vida diaria, va a recibir con cargo a este programa un incremento en su pensión. Y este incremento es de monto significativo, porque estamos hablando de un incremento de aproximadamente 100.000 pesos mensuales a todo lo que ya recibe. Pero este beneficio, les repito, es solo para aquellos pensionados que queden en condición de dependencia funcional severa. Como ya les decía, todos estos programas nuevos serían administrados por una entidad pública que tendría carácter autónomo y en fin. Esta es la primera parte de la reforma. Se aumenta la cotización en 6 puntos porcentuales y con esto se financian los beneficios que ya les describí, y esto es administrado por una entidad pública. La segunda parte del proyecto de reforma que tiene presentado el gobierno se refiere exclusivamente al programa de AFP. ¿Ya? Y lo que se trata de esto, aquí hay como 2 o 3 grandes objetivos. El primero es aumentar la competencia en el sistema. El segundo es aumentar la participación de los afiliados. Para aumentar la competencia se está facilitando mucho la formación de AFP, se está permitiendo la formación de AFP sin fines de lucro, se está autorizando que las AFP se organicen como cooperativas, entre otros cambios. Para aumentar la participación de los afiliados, lo que se está haciendo, primero, se están creando comités de afiliados en todas las AFP. Se está estableciendo que al menos uno de los directores de la AFP tiene que ser elegido entre los afiliados de la misma AFP. Se está autorizando a que las AFP repartan utilidades entre sus afiliados. Hoy día, aunque parezca raro, eso no, si una AFP incluso lo quisiera hacer, no lo puede hacer por ley. ¿Ya? Se está eliminando esa restricción y se está estableciendo un mecanismo voluntario de distribución de utilidades de afiliados entre la AFP. Se está estableciendo un incentivo fuerte para postergar la edad de pensión. Básicamente, quienes puedan postergar edad de pensión por cada año que la posterguen van a poder retirar en un solo pago una parte de su ahorro previsional. Y esto está hecho con una fórmula que asegura que a pesar de que la persona retire fondos libres, su pensión no baja por debajo de lo que habría obtenido si se pensiona a la edad legal. ¿Ya? Y estamos estableciendo un procedimiento especial de cálculo de pensión en caso de enfermos terminales.
O sea, los pensionados que sean calificados como enfermos terminales van a poder retirar sus fondos con muchísima mayor flexibilidad y más rápidamente que el resto de los afiliados. Esto, como en un apretado resumen, la segunda parte del proyecto de reforma. Y la tercera parte del proyecto de reforma es cambiar la institucionalidad del sistema previsional. No los quiero aburrir con esto, pero muchas veces uno da por descontado de que las cosas, si están legisladas, tienen que funcionar bien. Pero para que funcionen bien se necesita que la institucionalidad, la suma de lo que hacen los fiscalizadores, de lo que hacen los distintos consejos asesores, lo que hace la industria, funcione bien. Bueno, y para eso estamos introduciendo una serie de cambios que incluyen nuevas facultades para la superintendencia de pensiones, un nuevo sistema que permita cobrar mejor las cotizaciones previsionales que están impagas. Se están fortaleciendo las funciones de la comisión de usuarios del sistema de pensiones y se están fortaleciendo funciones del Consejo Consultivo Previsional. Resumen, ¿en qué estamos ahora entonces? En el Congreso se está discutiendo este proyecto, cuyas características se las resumí. La oposición, o parte de la oposición, digo, y podemos profundizar en esto después, tiene ideas alternativas. Estamos tratando de llegar a un acuerdo y estamos trabajando contra el tiempo porque hay una sensación compartida entre la oposición y el gobierno que a medida que nos acercamos a los tiempos de las votaciones constitucionales y del sinnúmero de elecciones que tenemos el próximo año, se van cerrando las puertas para poder avanzar en una reforma de pensiones. En castellano antiguo, o llegamos a un acuerdo en los próximos semanas o mes inmediato, o probablemente, de forma muy lamentable, esta discusión va a quedar para el futuro. Y eso es lo que les quería comentar para dar un contexto y un marco a la conversación que podamos tener ahora. Perfecto, muchas gracias. Don Ramón, nuestro presidente, le doy la palabra para que usted vaya generando el diálogo. Gracias, Andreita. Gracias, don Augusto. Es muy clarificante la exposición que ha hecho usted con respecto a la situación que vienen las pensiones. Yo quisiera dejar con la palabra, no sé si Carlos por ahí, que son las personas que están, Carlos, Eugenio, Orlando también. Creo yo que sería interesante saber la opinión porque ellos son los que están. Yo lamentablemente, afortunadamente, soy pensionado. Así que tengo otra pensión, son del sistema previsional antiguo. Pero yo después le voy a hacer las consultas. Entonces me gustaría dejar la palabra, no sé a quién, no sé si Eugenio, Carlos, Ignacio, son los que están trabajando en actividad. Ahí está Nancy. Adelante, Nancy. Bueno, ante todo, igual yo creo que es importante al escucharlo, sería mezquino no reconocer la propuesta del gobierno, pero también siento que también hay que reconocer que viene después de la demanda que se hizo de todos los chilenos en el fondo por condiciones más dignas. Yo siempre he dicho en este consejo una frase que decía que en el fondo yo estoy de cara al paciente, de cara a los trabajadores, por lo tanto estoy con la gente que le duele en el fondo las políticas públicas. Hay varias cosas que hemos conversado como trabajadores sociales y como sabíamos que venía usted, yo tomé apuntes como somos buenas para escribir las trabajadoras sociales. Lo que hablamos es que la AFP en el fondo impide pronosticar cuál será el monto de jubilación, a diferencia de otros modelos del resto del mundo, bajo la modalidad de beneficios definidos. O sea, en el fondo, como son capitalizaciones individuales, finalmente depende cómo vaya variando mi situación laboral, también va a significar que o voy a tener una pensión adecuada o voy a tener una pensión extremadamente baja, como la mayoría de las que están saliendo hoy día. Porque hay que pensar también que los que nos vamos a pensionar ahora no vamos a tener buenos reconocimientos.
por lo tanto puedo haber tenido una buena remuneración al inicio, después no haber tenido más baja, y sentimos que no hay esa modalidad de beneficio definido. También habíamos visto que, ¿por qué no es posible crear una institución como por ejemplo en Canadá, que cumple con los principios de seguridad social, capaz de asignar recursos e invertirlos a largo plazo? Eso tampoco vemos que no está dentro de lo que se dice la reforma. Existían dudas dentro de mis colegas en cuanto a la entidad pública que va a administrar ese porcentaje, el 6%, en cuanto a quiénes lo van a conformar o cómo va a ser elegida el directorio, no sé cómo se llame, de esta institución. También teníamos dudas dentro, no todas nos manejamos a nivel de expertise del tema previsional. También nos gustaría saber por qué el 6% no va a un fondo colectivo con lógica de reparto. ¿Cuál es la explicación de por qué no puede ir a eso? Bueno, y por último, decir que efectivamente se recogieron cosas como lo que tiene que ver con el tema cooperativo, pilar colectivo, el reparto, la devolución en caso de pérdidas, entre otros, pero igual apostamos a un sistema mixto. Yo creo que sí es posible. Ya lo tienen, Suecia es un país enorme, pero Uruguay, por ejemplo, lo tiene, y más del 75% de la cotización va a un reparto. Y de acuerdo a lo que nosotros revisamos la reforma, si me equivoco, don Augusto, solamente el 19% en el caso nuestro sería reparto. En el fondo lo que apostamos los trabajadores sociales es que para poder tener pensiones más dignas, yo creo que tenemos que tener un sistema de reparto mixto, donde en el fondo seamos más solidarios con los otros. Por ejemplo, en el tema personal mío, como trabajador social, yo he trabajado en una empresa donde los sueldos no tienen comparación con los trabajadores sociales del mercado en general, pero por ejemplo tengo colegas que a mi edad, con los años que llevan trabajando, tienen 20, 30 millones de pesos, lo que va a significar que va a tener pensiones casi igual como las pensiones solidarias que dan en el municipio. Y en mi caso puntual, yo tengo en este momento 90 millones como en mi cuenta individual, pero igual voy a tener una pensión que no es el porcentaje que debería tener de acuerdo a mi sueldo. Entonces, yo creo que si fuéramos más solidarios, si hubiera un sistema mixto, podríamos entre todos ir manejando el tema de poder subir el tema de las pensiones. Eso es por lo pronto. Gracias. A mí, Eugenio León, a mí me parece muy interesante lo que acaba de decir el doctor Iglesias. Me gustaría que fuera posible que usted le entregara al COSOC todos esos apuntes para que el COSOC no los repartiera y poder dar a conocer la gente que está sufriendo los efectos de las cotizaciones y de los futuros pensionados, para poder explicar mejor si es que vamos en camino. Porque hemos tenido bajas en el camino. Yo me acuerdo de la famosa comisión que hubo, no me acuerdo el nombre de la comisión, a ver si se acuerdan ustedes, esa que estaba experimentando y todos nos hacíamos ilusiones. Y la después sonó como un guatapique. ¿La Comisión Bravo? La Comisión Bravo. Entonces, al último sonó como guatapique. Entonces, estas cosas que explica el doctor Iglesias a mí me satisfacen en varias partes, pero sencillamente después aparece la discusión política y transforma, y siempre en beneficio de otros intereses que no del interés de los afectados, que son los trabajadores. En el caso mío, personalmente, yo soy pensionado, pero yo soy exonerado político, expreso político, y sencillamente por eso fui castigado en los tiempos de la dictadura, además de ser preso político, de no tener derecho a ser asignatario del proceso de reforma agraria. Entonces, yo quiero que todas esas cosas no se vuelvan
no se vuelvan a repetir y que lo que hay de avance ahora, poderlo llevar a la práctica y poderlo llevar adelante, porque ya uno le conversa a los trabajadores de la previsión social, de la cotización, y a veces el trabajador dice, yo prefiero que no me descuenten nada y prefiero sacar más plata porque sencillamente las demás se la van a robar. Entonces, estas cosas, doctor, si fuera posible, usted hacer un punteo o un documento y que pudiera llegar a nuestras manos para poder informar mejor cómo están las cosas caminando. Porque la desinformación, yo que estoy un poco más lejos de la ciudad, sencillamente es muy difícil. Gracias. Hola, yo no voy a entrar a ver detalles, ¿ya? Creo que la propuesta que nos presenta el señor Iglesias es una propuesta que es la que presenta el gobierno y que tiene harto detalle. Pero yo me quiero quedar un poco y reforzar lo que nos dice Nancy y reforzar algo que cuando yo estaba en la central hace 25 años, nosotros decíamos que este sistema tenía que ser cambiado. No estamos diciendo, y nunca lo dijimos, que había que volver al sistema antiguo 100%, pero que sí había que reconocer lo bueno del sistema antiguo. Muchas cosas tenía el sistema antiguo buenas, y Ramón las puede mencionar, yo las puedo mencionar desde la Caja de Previsión del Banco del Estado, donde trabajé, mucho que se puede rescatar. Pero hoy día me quiero quedar, no con detalles, sino que me quiero quedar con lo grueso, y lo plantea Nancy. Creo que hoy día el Parlamento se estaría farreando la gran oportunidad de llegar a un sistema mixto. No me voy a ir con todos los puntos para allá, puntos para acá. Primero, enfoquémonos en un sistema mixto. Y ahí ese 6% puede ser la gran diferencia para comenzar a dar paso hacia un sistema mixto de pensiones. Por un lado, un seguro, que serían las AFP, con el 10%, pero por otro lado, una pensión solidaria, una pensión de reparto solidaria para todos los trabajadores. Y eso se puede comenzar a hacer con el 6%. Con el tiempo se puede ir avanzando y puede llegar al 10% privado y el 10% al sistema de reparto. Pero demos el paso, atrevámonos a dar el paso a un sistema mixto de pensiones en Chile. De lo contrario nos vamos quedando cada día más atrás y cada día vamos llenando un globito con presión. Eso más. Muy buenas. Yo quiero, como se ha dicho todo, no repetir lo que han dicho mis compañeros. Yo me voy a ir a un detalle que yo considero crucial que se debería incorporar al sistema de pensiones, que en la parte de los pensionados, tanto que no son autovalentes como las personas que tienen cierta edad, se debería incorporar, más que el aumento de 100.000 pesos, en un seguro catastrófico, en el sentido que las personas de cierta edad puedan ir a una clínica a hacerse todos los exámenes, si se quiebran un brazo, se quiebran cualquier cosa, porque cuando uno tiene cierta edad y las personas no son autovalentes, eso sale muy caro. Entonces, eso yo lo encuentro crucial que se debería incorporar. Ese seguro, que las personas se puedan ir a atender tanto a un hospital como tanto a una clínica y que no tengan que pagar nada. Eso. Muchas gracias. Por mi parte, quisiera hacer presente lo importante que es que siempre se tenga la libertad de elegir. Creo que es súper importante que siempre esté dentro de las disposiciones que la gente pueda optar.
eso debiera estar asegurado. Y lo otro, puede parecer a lo mejor insólito, porque yo me doy cuenta que la idea es que el tener un sistema mixto, que se incluyan elementos del sistema de reparto, lo que se pretende es favorecer a las personas que obtienen las pensiones más bajas, que también son las personas que en este minuto tienen las remuneraciones más bajas. Sabemos que en Chile el 50% de los trabajadores tiene ingresos que no superan los 400.000 pesos mensuales. Y eso es un elemento que habla claramente del monto de las pensiones que vamos a tener a futuro. Pero si a esas personas usted les dice en este minuto que el 6% de cotización adicional va a ir a un fondo de reparto, lo que ellas sienten es que su cotización va a disminuir y su posibilidad de tener una mejor pensión también va a disminuir. No sé si me explico bien, pero resulta primordial ser muy claro en informar y en educar a la gente en este sentido. O sea, cuáles son los objetivos y de qué manera van a beneficiar, sobre todo a las personas que tienen bajas remuneraciones. De qué manera el sistema mixto va a hacer que esas pensiones mejoren, más que si ellas recibieran íntegramente ese 6% de cotización adicional en su cuenta individual. Esa es la inquietud que yo percibo dentro de mis compañeros. Y que en este minuto no encuentro yo los elementos como para decir, no, mira, si el sistema mixto va a apuntar a beneficiar justamente a las personas que en este minuto tienen pocas posibilidades de acceder a una pensión mejor. También quiero rescatar que dentro de la presentación que nos ha hecho don Augusto, está claro que se han incorporado muchos elementos que estaban dentro de las demandas colectivas. Encuentro muy importante y siempre lo destaco y ahora lo quiero hacer también, la participación de los afiliados en la gestión de la administradora. Creo que me gustaría mucho a mí escuchar por parte de ella, de la gente que trabaja, de la gente que dirige la administradora, una reflexión acerca de cómo les ha cambiado la perspectiva con lo que sucedió ahora del retiro del 10%, y un análisis de eso, de qué tanto les afectó, cómo les benefició, qué percepción tienen ellos de lo que ocurrió y cómo lo proyectan a futuro en términos de su gestión como administradora. Gracias. ¿Andrea? ¿Aló? Sí. Ya. Bueno, junto con agradecer la presentación, solamente algunos puntos de alcance, nomás de Maya, que bueno, yo también soy de la idea de que debemos avanzar en un sistema de reparto mixto, ya, recoger los puntos que se han tratado acá, pero me llama la atención todavía algunos puntos. Primero, esta idea de seguir potenciando la postergación de edad de jubilación. Yo no sé hasta qué edad pretende que la gente trabaje. ¿Cuándo pretende que la gente descanse y disfrute ya de la vida, ya del fruto de su trabajo? O sea, hoy día si el trabajador o el pensionado trabaja más allá de los 65, no es porque se sienta más útil o quiera seguir trabajando, es porque las pensiones no le alcanzan para vivir. Y aún así muchas veces tienen que seguir trabajando por el sueldo mínimo. Y aún así no le alcanza tampoco para vivir.
Entonces yo no sé cuál es la idea de seguir esto de alimentando. ¿Por qué no rebajar, por ejemplo, la estimación de vida para aumentar las pensiones? ¿Cuándo se va a pensar que acá el sistema en el fondo todavía no se está tocando? Todavía estos son pinceladas al mismo sistema y no se avanza en un sistema de reparto que en las Fuerzas Armadas funciona a la perfección. Entonces cuando dicen que no funciona así, funciona súper bien en las Fuerzas Armadas. ¿Por qué cuándo se va a llegar a establecer un sistema único de reparto para todos los trabajadores? Y que no hayan privilegiados, sino hayan gente que se vea perjudicada a la hora de pensionarse. Tampoco la otra vez que se nos presentó, no sé si varios se acordarán, le pregunté yo a la señora que nos expuso dónde están las sanciones, por ejemplo, para aquellos que no pagan las cotizaciones. Pues hoy día con el 10% hemos visto que las declaran, pero al final no las estaban pagando. Y están perdiendo beneficios, están perdiendo un montón de cosas. Este vicio de algunos malintencionados, ¿cuánto se llama? Que no pagan las pensiones, llevan la empresa a la quiebra, el hermano arma otra empresa y tampoco paga las cotizaciones, y así se va produciendo un círculo vicioso, que también, a propósito del paro camionero, lo comentamos la otra vez, varias empresas de camioneros hacen ese chistecito. No se ve cómo se aborda ese sentido. Cuando a los trabajadores se les da la participación en la administración, porque hoy día todas las corporaciones y todos los directores de AFP no hay ningún trabajador, no hay ningún representante de trabajadores, a eso me refiero. Cuando los representantes de los trabajadores también toman acción y toman parte en estas administraciones. Y ¿cuánto se llama? Y obviamente para un sistema de reparto hay que avanzar en un sistema, en un aumento probablemente de la cotización, pero como bien lo decía Patricia, acá los sueldos son bajos, son súper bajos, entonces aumentarle al 20 o 30% de cotización, obviamente que lo deja casi sin plata a fin de mes. Entonces, si no se aborda una política de acorde al reajuste del sueldo mínimo que se pretende subir solamente 1.500 pesos, cuando el mismo Estado estableció para un promedio de familia un IFE de 400.000, o sea, eso claramente está diciendo que el sueldo mínimo no debería ser menos de 400.000 pesos. ¿Cuánto se llama? No hay una política real, concreta, en mejorar las remuneraciones del trabajador chileno. O sea, se sigue una política que el sueldo mínimo para muchos es el techo, y no es una referencia, que menos de esto no puede ganar, sino que muchos tienen el techo, y no estoy hablando casi de pequeños y microempresarios, estoy hablando de retail, estoy hablando de grandes empresarios que pagan el sueldo mínimo a sus trabajadores y que ni siquiera en esta época están potenciando la jornada completa, sino que están potenciando las jornadas parciales en su establecimiento, por lo tanto se está pagando porcentual al sueldo mínimo, no es el sueldo completo. Entonces, el nivel de cotizaciones de esa gente obviamente va a ser menor. Entonces, no aborda, creo que hay que abordar también esos temas. Y lo otro que, cuando las AFP clarifican los discursos, porque cuando se empezó el sistema AFP se dijo que se iba a ganar el 80% del sueldo último. Eso no fue así. Que si se tocaba la AFP, la economía se venía abajo. Si se retiraba el 10%, iba a quedar la escoba. Ninguna de esas cosas pasó. Que si se retiraba el 10%, íbamos a vernos perjudicados tremendamente en las pensiones, y la verdad es que no varían ni 10 ni 20.000 pesos. Cuando se le ponen límites y tope a las utilidades, o se rebajan, si es que lo hay, el tope a las utilidades de la AFP para que vuelvan a ser reinvertidos en el sistema, y eso también genera fondos para aumentar las pensiones, porque las AFP siguen teniendo utilidades y no son menores. Entonces, sería bueno clarificar un poco también cómo se abordan esos temas, y ya que también lo mencionó, creo que sería bueno también al COSOC invitar para conocer los senadores la otra propuesta que hay. ¿Cuál es la propuesta que tiene el senador Letelier con la senadora Goich? Me parece que hay otra propuesta más, y creo que sería muy bueno conocer también esas propuestas mediante esta reunión, escuchar las exposiciones de ellos.
aportando lo que decía Carlos, y en el fondo les vuelvo a decir lo que yo vivo, lo que vivencio, no es lo que leo ni me cuentan. En la ley de accidentes del trabajo se puede ver que han aumentado los accidentes de pacientes que son mayores a los 65 años y 60 las mujeres. Y al consultarles por qué en el fondo siguen trabajando, uno podría pensar que porque por mantenerse activos, pero los trabajos que hacen son generalmente los que más tenemos accidentados son los que hacen aseos en esto de paisajismo, que trabajan en las plazas, en distintos lugares, y lo están realizando no porque les guste hacer una actividad, sino que por las pensiones que perciben, como dice Carlos, no tienen ni una posibilidad para seguir, para mantenerse. Y además nos hemos dado cuenta con un grupo de voluntarios que trabajamos acá en el sector de la Florida, que cuando uno va al terminar las ferias en distintos sectores, por lo menos yo estoy hablando de mi comuna, se ve mucho adulto mayor después que sale a, literalmente, no por pandemia, antes de esto, a recoger lo que le regalan en fruta y verdura los mismos feriantes. Y nuevamente es por lo mismo, porque en el fondo las pensiones son tan bajas, en una edad donde en el fondo el adulto mayor lo que más necesita, tanto recursos para distintas cosas como son medicamentos, calefacción, las pensiones que perciben no les dejan, no son pensiones dignas para subsistir. Yo les contaba un día aquí en el COSOC una situación que me impactó mucho, porque como atendemos muchos pacientes, y sin discriminar me tocó atender a una señora por un accidente del trabajo de 76 años, y que ella la sentía que hablaba muy bien, digamos, su forma de hablar, para el trabajo que ella estaba desempeñando, que generalmente son solamente cuarto medio, algo así te exigen para hacer aseo. Y cuando le pregunté que si toda la vida había trabajado ella, en eso me dijo no, fui 42 años maestra y los 10 últimos años fui directora de un colegio, pero la pensión que recibo no es posible que yo pueda vivir, por lo tanto yo hago aseo en las plazas de la reina. Y así fue como ella se accidentó. Y como casos de ella hay muchos, entonces yo creo que es súper importante lo que decía Carlos, colocarle rostro a los números. No es algo que nosotros creamos o que a lo mejor pasa o me contaron. Es los que vemos nosotros a diario, por lo menos los que trabajamos con cara directa a las personas. Bueno, muy interesante y estimulante y pertinente los comentarios, ¿ya? Antes que contestarlo uno a uno, voy a tratar de referirme a 2 o 3 temas que se repitieron, ¿ya?, en los comentarios de ustedes. Uno, sobre la importancia de subir las pensiones. Bueno, eso es indudable. No hay absolutamente ninguna duda que es así. Y de hecho, en cada uno de los 4 últimos gobiernos, el tema de pensiones ha ocupado un lugar importante en la agenda. Se han logrado algunas reformas importantes, como la del Pilar Solidario en el 2008, la que hicimos a fines del año pasado, mejorando el Pilar Solidario, y otras cosas no se ha podido avanzar con la misma fuerza, pero en relación a tu comentario, Nancy, y otros, o sea, si no cabe duda que hay que subir las pensiones, por eso estamos conversando acá, y por eso estamos discutiendo un proyecto para mejorarlo, ¿ya? Ahora, es interesante que nos preguntemos por qué nos ha costado tanto llegar a un acuerdo de pensiones, por qué ha sido tan difícil, si el tema es evidentemente prioritario, si el tema es evidentemente socialmente necesario. Escucha, ¿por qué ha costado tanto? ¿Ya? Y aquí yo lo único que puedo ofrecer son hipótesis, ¿ya? Ahora, se lo hago desde una posición de ventaja porque sí me ha tocado estar muy cerca de las discusiones de reforma en todos estos últimos años, desde la Comisión Marcel, ya no me acuerdo cuándo fue, 2005 en adelante, ¿ya? Primera razón es que estamos en un problema que se autoalimenta. Mientras más nos demoramos en hacer reformas, más difícil se hace la reforma, porque más grande se hace el problema y más drástica tiene que ser entonces la solución, ¿ya? No sé si me explico. Si hubiésemos estado haciendo ajustes permanentes al sistema y gradualmente a medida que cambiaban las condiciones del mercado laboral, de expectativa de vida, del mercado financiero, cada uno de esos ajustes habría sido de menor magnitud, de menor importancia,
y habría sido más fácil aprobarlo. Pero ahora pareciera, en todas las discusiones, que los problemas tienen tal magnitud que lo que tenemos que hacer es botar el edificio y construir uno nuevo. Y eso siempre es difícil. Siempre es muy difícil. Fíjense que estamos hablando de un aumento de cotización de 6 puntos porcentuales. Y en eso estamos todos de acuerdo. Todos los sectores políticos, todos los técnicos. Bueno, yo llevo en pensiones trabajando 35, 40 años. No conozco ninguna reforma de pensiones en el mundo que haya subido en un solo acto legislativo la tasa de cotización en 6 puntos porcentuales. Porque es muy difícil generar un acuerdo político para aumentar el costo de la planilla en esa magnitud. Y eso se los doy como un ejemplo de los costos que se van acumulando cuando, de lo difícil que es solucionar los problemas cuando los dejamos crecer. Primera conclusión, no lo dejemos crecer más. Hagamos una reforma ahora, aunque no sea una reforma incompleta. Y aquí paso a mi segunda hipótesis. La discusión política en nuestro país, en mi modesta opinión, cada vez más se está transformando en una discusión maximalista. Lo queremos todo, ahora y ya. Y las reformas tienen que solucionar todo, ahora y ya, o no sirven. Y eso hace muy difícil llegar a acuerdos para avanzar. Casi esa es la receta para no avanzar, para no hacer nada. Entonces, y pensiones es el mejor ejemplo, ¿ya? Como el problema es muy grande, nos cuesta imaginarnos una solución de a poco, nos cuesta aceptar, de hecho, una solución de a poco, una solución gradual. Exigimos todo ya, y eso en la práctica es extraordinariamente difícil de alcanzar. Entonces, segunda lección que yo saco acá es moderar expectativas, no ambiciones, no moderar la ambición, no hacer algo para esconder el problema debajo de la alfombra. Es ponernos de acuerdo en cómo vamos a avanzar y reconocer que ese avance va a ser por pasos. Desde esta perspectiva, yo me quedo con los comentarios de varios de ustedes que me parecieron, pero sabios, esa es la palabra que andaba buscando. Sabio es... Ustedes me dieron a entender que estamos muy cerca de una solución. Si cuando uno compara las propuestas de gobierno y oposición, y no le estoy haciendo el quite al tema del reparto, voy a ir a eso después, pero cuando uno compara, estamos extraordinariamente cerca. De hecho, tenemos muchísimo en común. Ya, tenemos en común que hay que establecer solidaridad. De hecho, fue tan en común que ya logramos cambiar el pilar solidario y mejorar los beneficios en un 50% del pilar solidario, cosa que hace un año atrás nos parecía todo imposible de lograr. Bueno, con un esfuerzo económico enorme y una fuerza se logró. Pero estamos de acuerdo cuando miramos el sistema el contributivo, el que se financia con cotizaciones. Estamos de acuerdo en hacer cambios sustantivos al tema de FP, estamos de acuerdo en meter un componente solidario, estamos de acuerdo en incorporar una entidad pública que administre las cotizaciones, estamos de acuerdo en complementar especialmente las pensiones de los mayores de edad dependiente, estamos de acuerdo en muchas cosas fundamentales. Yo encontraría un pecado, y se los digo de verdad, que en estas condiciones no cerráramos un acuerdo. Y no cerráramos un acuerdo por no tener el 100% de lo que pedimos. ¿Ya? Ahora, obviamente cada uno ve el lado desde su perspectiva. Yo comparo el proyecto que ingresamos el gobierno en fines del 2018 con el de ahora y lo hemos acomodado y cambiado sustantivamente para poder encontrar estos puntos de acuerdo. Siento que estamos a punto de meter, o sea, a punto de lograr esto, falta un pequeño gesto. Y ahora voy a entrar al tema del reparto, porque esto está en el corazón de ese paso pequeño, fíjense lo que les digo, a pesar de que la discusión parece ser una discusión enorme, pero en el centro de este paso pequeño que falta dar está esta discusión del reparto.
Y aquí me van a permitir que voy a tener que irme a un plano un poquito más conceptual, pero espero hacerlo de una manera que nos deje a todos equipados de argumentos para poder participar en la discusión con total conocimiento de las cosas que están involucradas. A ver, lo que les quería decir es lo siguiente. Primero, el sistema de pensiones chileno es, en todas sus dimensiones, un sistema mixto, en el sentido que tiene un componente solidario muy fuerte, que es el pilar solidario, que tiene otro componente que financia las pensiones con cotizaciones, y tiene un componente voluntario. Esa es la definición de los sistemas mixtos en seguridad social. De hecho, 3 de los sistemas de pensiones del mundo que están calificados entre los 5 mejores sistemas de pensiones del mundo comparten exactamente características, que son el sistema de Australia, el sistema de Suecia y el sistema de Dinamarca. Esos 3 sistemas, perdón, dije Suecia, debería haber dicho Holanda, perdón. Dinamarca, Holanda y Australia. Esos 3 sistemas tienen un componente solidario financiado con presupuesto público, a través del cual se mejoran los beneficios de los más pobres y se garantizan pisos. Tiene un sistema financiado con cotizaciones, donde no hay redistribución, donde las cotizaciones financian las pensiones de quienes cotizaron y tienen un componente voluntario. ¿Cuál es la diferencia entre distintos sistemas mixtos? Cuando se dice que Chile no tiene un sistema mixto, se está comparando el sistema chileno en realidad con otra forma de sistema mixto, que son los sistemas de reparto. ¿Ya? En un sistema de reparto, o se conoce como sistema de reparto, a los sistemas en los cuales la solidaridad, esto es el apoyo a los pensionados de menores ingresos, no se financia solo con presupuesto público, sino también con las cotizaciones que pagan los trabajadores activos. El reparto, cuando se habla de un sistema de reparto, se está hablando en realidad de reparto de cotizaciones. ¿Me explico, no? Yo tomo parte o todas las cotizaciones de los trabajadores activos y las uso para financiar parte o el total de las pensiones de los trabajadores pasivos, de los ya pensionados. El sistema de reparto, entonces, es una forma particular de un sistema mixto, donde, perdonen aquí lo catete, yo uso cotizaciones para financiar mejoras de pensiones. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer, desde un punto de vista técnico, ¿qué es lo que resulta más eficiente y más justo? ¿Cuál es el mejor instrumento para financiar mejoras de pensiones de los trabajadores de pensiones más bajas? ¿Usar las cotizaciones que pagan los trabajadores o usar el presupuesto público, los impuestos que pagan, en este caso, todos los chilenos? Estimados, yo creo que esta es una discusión que se puede y se debe resolver técnicamente, pero en Chile la hemos politizado. Parece que esta discusión respecto a si mejoramos las pensiones de los pobres con cotizaciones o las mejoramos con impuestos y con presupuesto público, pareciera ser una cuestión así como, es una cuestión que nos divide cuando tiene que ver con la forma en que construimos el puente. Ya no decidimos construir el puente, decidimos cuántos metros tenía que tener, decidimos qué resistencia tenía que tener. Bueno, dejemos que los ingenieros nos digan si el puente lo vamos a construir con acero reforzado, con cemento. Esta discusión, que es técnica, si financiar, pensiones con cotizaciones o con impuestos, la hemos politizado en Chile y, en mi opinión, esa es una de las grandes causas de la dificultad de llegar a un acuerdo.
Cada uno de nosotros tiene una opinión respecto a cómo es más eficiente y mejor financiar pensiones buenas, ¿ya? Y esas diferencias son válidas, pero no deberían impedir llegar a un acuerdo. Solo les quiero decir y volver a recordar que 3 de los 5 mejores sistemas de pensiones del mundo, ¿ya?, calificados más con los más altos estándares en materia de solidaridad, como son el de Dinamarca, Holanda y Australia, han decidido financiar los aumentos de pensiones para los más pobres, no repartiendo cotizaciones, sino con el presupuesto público. Ahora, para ser positivo, hace un par de semanas atrás, el ministro de Hacienda informó, y lo hizo una vez públicamente, y de todas maneras esto ya se ha informado a los senadores de oposición con los cuales se está discutiendo, que el gobierno está dispuesto a considerar un incremento sustancial para el financiamiento de las pensiones contributivas. No estoy hablando del pilar solidario, estoy hablando del resto, con cargo a un impuesto nuevo, ¿ya? Y en particular lo que se ha dicho es que se está dispuesto a pensar en lo que se llama cotización al valor agregado, una cotización que opera como un porcentaje del consumo que se tiene, ¿ya?, y toda la recaudación de lo cual iría a financiar las pensiones. Aunque gravar el consumo parece regresivo, chuta, los de menos ingresos consumen más, la forma en que se devolvería eso en términos de mayores pensiones es muy progresiva, lo que se está proponiendo. De tal manera que en el neto, con un sistema de este tipo, podrían mejorar sustancialmente más las pensiones de la gente de baja renta, de la gente en comparación a la gente de mayor renta o mayor ingreso. Resumo, nos están resultando difíciles las reformas de las pensiones porque nos estamos demorando demasiado tiempo en hacerlas, y mientras más nos demoremos, más difícil va a ser. Segundo, lo que realmente nos está separando de la oposición hoy día es una cuestión que se debería y se puede resolver técnicamente, que es, ya, todas estas mejores pensiones que queremos hacer, ¿las vamos a financiar exclusivamente con mayores cotizaciones o las vamos a financiar con una combinación de mayores cotizaciones e impuestos y gasto público? ¿Ya? Dicho eso, yo espero, fíjate, que la sociedad civil, representada en parte por ustedes mismos, nos presione a todos para llegar a un acuerdo ahora. Si no llegamos a un acuerdo de pensiones ahora, nos vamos a tener que esperar con el tema pendiente por otros 2 o 3 años, por lo menos. Por último, y como tengo que llevar agua a mi molino, inevitablemente, quiero recordarles que muchas de las demandas que ustedes mismos repitieron, ¿ya?, que es mejorar la cobranza de cotizaciones pendientes, aumentar participación de afiliados, por supuesto, aumentar el aporte al sistema, bajar utilidades de AFP y hacer parte de los afiliados de no solo de las utilidades, sino de las decisiones. Todas esas son cosas a las cuales se les da respuesta explícita, no explícita, explícita en el proyecto. Y no con un cambio, sino con más de un cambio en cada uno de esos temas. Yo estoy convencido de que la propuesta que presentó originalmente el gobierno, con todos los ajustes que le hemos hecho producto del debate político, representa un paso adelante en la solución del problema de las pensiones, que no es el paso absoluto, que no soluciona todo, sin ninguna duda. Quien les diga a ustedes, estimados amigos, que tiene una reforma que solucionó el problema de las pensiones para siempre, les miente o está equivocado. El problema de las pensiones no se soluciona con una reforma, se soluciona con una secuencia de reformas en el tiempo que van siendo necesarias cada vez que las condiciones económicas, sociales de un país cambian, ¿ya?
o sea, producto de qué magia una reforma que instale un sistema de reparto de cotización, ¿ya?, soluciona los problemas del mercado laboral en Chile. Oye, ya sea que yo reparto cotizaciones o reparta presupuesto público, si la gente cotiza poco, con poca frecuencia va a seguir cotizando poco. Si la gente evade, va a seguir evadiendo. Si la gente necesita retirarse temprano, se va a seguir necesitando retirar temprano. El sistema de pensiones depende su funcionamiento de cómo funciona el resto de la economía del país. Nunca puede ser independiente. Ningún sistema de pensiones. Y que les diga lo contrario, repito, o miente o está equivocado. Por lo tanto, concluyo y ahora sí diciendo, estamos muy cerca de un acuerdo. Es solo eso. No es cerca de la solución final del sistema, no es cerca de la solución final, de la solución que nos va a dejar a todos contentos. Estamos muy cerca de un acuerdo que representaría un paso adelante importante. Empújennos para que lleguemos a ese acuerdo. No nos dejen fallar esta vez, ¿ya? Porque vamos a pagar el costo, yo ya estoy en los 65 también, lo vamos a pagar todo en volver a esperar 2, 3, 4 años porque aparezca alguna otra solución a los problemas que necesitamos ser resueltos hoy. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una jornada muy productiva. Yo quiero dejarle el espacio a nuestro presidente, Ramón López, para las últimas palabras. Gracias, Andreita. Agradecer la presencia de don Augusto Iglesias. Yo creo que ha sido bastante importante lo que ha manifestado. Sin embargo, quisiera solicitarle a don Augusto a ver si en otra oportunidad podamos seguir conversando. Porque se quedaron algunos puntitos por ahí inquietantes que podríamos preguntarle a usted. Yo tengo varios, pero no lo voy a hacer porque por el tiempo se nos está acotando. Por tanto, quisiera solicitar, bueno, a través de María Isabel, si puede más adelante, se den las condiciones para que usted nos dé nuevamente la oportunidad de poder conversar estos temas que son tan relevantes para la gente. Así que reitero los agradecimientos, don Augusto, su presencia, y agradeciendo también a María Isabel por la gestión que hizo. Eso es por mi parte, Andreita. Sí, a vuestra disposición. En cuanto recibí la invitación de Isabel y Andrea, accedí con mucho gusto y a vuestra disposición para reunirnos cuando quieran. Gracias. Muchas gracias. Y gracias, Augusto, también. Muchas gracias por haber venido, por haber aceptado la invitación. Y también creo que puede ser interesante que me hagan llegar a mí o te hagan llegar a ti los puntos que necesitan más clarificación, que no lo tienen. Y así como que tú ya estás en antecedente, para que vengas como ya sabiendo cuáles son los puntos que inquietan, sobre todo este grupo que está liderando pensiones como COSOC. Aprovecho a recordarles que la subsecretaría, por supuesto la ministra Saldívar, como saben, pero la subsecretaría de Previsión Social también ha tenido y tiene un rol muy activo en la reforma. Hay en el equipo de la subsecretaría gente que domina el detalle de lo que se está discutiendo. A ellos los tienen muy a mano. La jefa de estudio de la subsecretaría, Úrsula Schwarzer, está encima del proyecto. Mónica Titze ha participado, que asesora en el ministerio. Entonces, probablemente yo les reitero la voluntad de reunirme con ustedes cuando quieran, pero tienen también muy cerca en la subsecretaría la respuesta a las preguntas que puedan tener. Así es. Nancy. Yo quería agradecer, en realidad yo siento que ha sido una jornada súper provechosa. María Isabel, gracias, y Augusto Iglesias igual, porque muchas veces nosotros nos damos vuelta en varias conversaciones, en varias cosas, pero es distinto al estar, como digo yo, con el personaje principal, por decirlo de alguna forma, y de verdad yo creo que estos conversatorios son súper importantes para lo que viene después, porque todos los que estamos acá
representamos a organizaciones que están de cara a los trabajadores, por lo tanto, qué mejor que saber de nosotros directamente lo que está pasando, y sin un tema político, sino que solamente lo que buscamos, en el fondo, es una seguridad social, pensiones dignas, y que la gente pueda vivir de una forma digna. Y eso es a nivel nacional, sin color político, si solamente es lo que nosotros buscamos, una seguridad social de acuerdo a lo que los chilenos y las chilenas se merecen. Así que 1.000.000 de gracias, y ojalá que hagan muchos conversatorios más así como este. Muchas gracias. Por mi parte, reiterar los agradecimientos y también insistir en la solicitud que hizo don Eugenio, en el sentido de que nos puedan hacer llegar las láminas que usted presentó. Esa información es muy valiosa para nosotros para poder bajarla a nuestros afiliados. Muchas gracias. Yo le voy a hacer llegar la presentación a Andrea. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, gracias. Muchas gracias. Siempre es un Aito, gusto. gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Un abrazo. Don Ramón. Andreita, a sus órdenes. Bueno, agradecer, Isabel se pasó, yo creo que fue muy provechosa esta jornada, lo más bonito es que fue autogestionada. Yo quiero comprometerme para la segunda parte, probablemente, como lo decía bien Augusto, a realizar una jornada parecida, pero con Mónica Tizzi, que es una de las asesoras acá del Ministerio. Lo voy a empezar a gestionar inmediatamente para que tengamos como una segunda parte de este tema, para hacer un documento, levantamiento también, que podamos entregar a la autoridad. Nancy, ¿tú estabas levantando la mano? No, estaba aplaudiendo. ¿Ah? Andreita. Así que eso, señor Isabel, o sea, No, perdón, gracias. Isabel. En todo lo que yo pueda, ayudar, feliz. Muchas gracias a ustedes por poder ayudar en el fondo. Y espero y creo que Augusto Iglesias fue bien claro. Ojalá que les haya de alguna manera clarificado o no clarificado. Estoy absolutamente de acuerdo que esto hay que quitarle la ideología, porque en el fondo es tremendamente importante lo que dijo Nancy, en el sentido de que aquí no estamos jugando por las pensiones de los trabajadores, que son bajísimas y que en el fondo solo aumentan pobreza o malestar o indignación, que tienen toda la razón, y es justo lo que no necesitamos en el país que estamos viviendo. Así que todo lo que pueda hacer de contribuir a avanzar, yo feliz lo hago. Muchas gracias. Andrea, Carlos. no sé si les parece al grupo, igual a lo mejor podría gestionar, perdón, para conocer el otro proyecto también que está en el Congreso. ¿Podría conseguirme al senador o algún asesor que lo está apoyando en ese sentido? Para Perfecto. Que también lo presente dentro del grupo, porque creo que es interesante conocer todas las visiones, todas las propuestas, no solamente una, para poder estar... Y respecto de lo ideológico, ahí voy a diferir un poquito, porque la verdad que la FP es un tema ideológico. Nace como una cuestión ideológica, se establece en una constitución que es ideológica, y estamos claros que es una cuestión de individualismo, de propiedad privada, y que al final ha terminado más lucrando que beneficiando a la gente. A pesar de que puedan decir que se utilizan para construir carreteras, pero también el sector privado ha aprovechado bastante los ahorros de nosotros para financiar sus construcciones, ¿ya? Y al final lo que deberíamos habernos visto mejor, más beneficiados con esos préstamos, no lo estamos viendo. Entonces, siempre va a tener un sesgo ideológico porque el origen es ideológico. Ahora, ¿cómo se conversa para hacer la ecualización perfecta y no nos entrampemos en un solo tema y podamos avanzar? Es otra discusión y un debate interesante que hay que darlo. Pero ojo que va a tener su sesgo, pero yo podría gestionarlo, no lo puedo prometer,
pero conseguimos una fecha, por último, no necesariamente hacer una sesión, hacer una reunión de Zoom nosotros, invitamos al senador, alguien, para que nos exponga también cuál es la propuesta que tendría con la Carolina Goich respecto a este otro tema. Patricia la otra vez también mencionaba que había otro proyecto, a lo mejor también lo podría conseguir, y hacer una ronda dentro de este mes, pues, conocer bien las propuestas que hay para poder estar mejor informados. O sea, idea. como consejeros tenemos que tener la visión de todos lados, que mejor que su protagonista, así que todo bienvenido. Sí, absolutamente de acuerdo. Cuéntame cómo te va con el tema de gestionar la presentación del proyecto de los senadores Goich y Letelier. Creo que también podría apoyar en ese sentido. Lo tengo que dejar yo porque tengo una reunión ahora a las 12. Un abrazo grande, cuídense. Igual, un abrazo. Gracias, Nancy. Adiós, yo también tengo una reunión. Yo igual, un abrazo, gusto en verlos, cuídense. Igualmente, pásenlo bien, nos despedimos entonces. Cuídense. Ojo con las alergias primaverales. Pásenlo bien, cuídense. Que tengan feliz 18, sí, traten de No tomen mucha chicha. Igual. No tomen mucha chicha. Adiós. Gracias, Isabel, de nuevo, un abrazo. Chao, chao. Que pasen una buena fiesta. Gracias.